Buenos días, mi querido youtuber. Nuevamente nos encontramos en este canal de YouTube para desarrollar temas que tienen que ver con la educación. Vamos ahora a tocar un tema bastante importante que tiene que ver con la educación básica de los estudiantes, cuando están empezando la escolaridad, primero, segundo, tercero, cuarto básico, donde tienen que ir formando los conceptos de lo que son las matemáticas, que después a futuro le van a servir en su educación y al mismo tiempo cuando opten por una carrera universitaria. Hoy vamos a tocar el tema de quebrados, fracciones, lo que es en síntesis las fracciones y operaciones básicas con fracciones, hablando de sumas, restas, multiplicación y división. Hoy vamos a desarrollar la suma y la resta y entender los conceptos de lo que son las fracciones, entendiendo con la lógica matemática que tiene que tener un estudiante. Nos acercamos por favor a la pizarra. Fracciones, también conocida como quebrados. ¿Qué es una fracción? Fracción significa dividir, ¿no? ¿Verdad? Fraccionar significa dividir una parte de un todo. Por ejemplo, si tenemos una unidad, si la dividimos esa unidad en dos, pues lógicamente van a ser 1 y 2. Entonces eso se representa, una parte de esta unidad va a ser un medio. Si sumamos un medio más un medio, nuevamente volvemos a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de esta parte, pues lógicamente es un medio, ¿no es verdad? Ahora, dos partes de esta circunferencia van a ser 2 dividido entre 2, que nuevamente volvemos a la unidad. Tenemos acá una unidad, en este caso podemos hablar básicamente de una torta, ¿no es verdad? Si esa torta nosotros la dividimos en 3 partes, va a ser 1, 2, 3 partes. Una parte de esa torta va a ser 1/3. 2 partes de esa torta van a ser 2/3. Y 3 partes de esa torta nuevamente volvemos a la unidad. Si sumamos 1/3 más 1/3, estamos sumando lógicamente 2/3. En este caso, 2/3 de esta unidad significa las dos partes de ese 1/3. Acá nuevamente tenemos la unidad. Si esta unidad la dividimos en 4 partes, vamos a suponer que esta es una pizza, ¿correcto? Si la dividimos en 4 partes va a ser 1, 2, 3, 4. Una cuarta parte, un pedazo de esa pizza va a ser 1/4. Si sumamos 2 partes de esa pizza que ha sido partida en 4, va a ser 2/4. 1/4 más 1/4 va a ser 2/4. Ahora el 2 lo podemos nosotros simplificar. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 12, entonces queda 1/2. ¿Qué quiere decir? Que 2 partes de este pedazo, de esta pizza que ha sido partida en 4 partes, va a ser 1/2, la mitad de la pizza o de la torta, lo que ustedes quieran. Tenemos nuevamente la unidad. Si la unidad la dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5. Si tenemos una pizza y la dividimos en 5 partes, una parte de esa pizza que ha sido dividida en 5 partes va a ser 1/5. ¿Correcto? Si sumamos 2 partes va a ser 1/5 más 1/5 va a ser 1 más 1 son 2, va a ser 2/5. Si sumamos 3, 1, 2, 3 de esa pizza que se divide en 5 partes va a ser 1/5 más 1/5 más 1/5, 1 más 1 más 1 sería la operación, va a ser 3. Y abajo lógicamente sería 3/5. Si sumamos 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes de esta unidad que ha sido dividida en 5 partes va a ser 4/5 y así sucesivamente, ¿correcto? Tenemos acá otra unidad. Esta unidad la vamos a dividir en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una torta o una pizza que ha sido dividida en 8 partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Una parte de esa pizza o de esa torta va a ser 1/8. Si sumamos 2 partes va a ser 2/8. 1/8 más 1/8, vamos a sumar 2 partes de esa pizza que ha sido dividida en 8 partes, ¿correcto? Va a ser 2 dividido entre 8. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Sería 1/4. ¿Correcto? Ahora vamos a sumar 3 partes de esta unidad que ha sido dividida en 8 partes. Va a ser 1/8 más 1/8 más 1/8. Va a ser 3/8. ¿Correcto? Vamos a sumar 4 partes. 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8 va a ser 4/8. Podemos simplificar, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces quiere decir que 4 partes de 1/8 va a ser 1/2. Es como si la pizza prácticamente o la torta sería la mitad de la unidad.
y así sucesivamente. Si tenemos una unidad o una torta o una pizza o lo que ustedes quieran llamado como unidad, vamos a dividirlo en 10 partes. Entonces una parte va a ser un décimo, ¿correcto? Si seguimos operando de esa manera como hemos venido haciéndolo, entonces si vamos un décimo más un décimo va a ser igual a un décimo. 1 más 1 son 2. Acá tenemos un común denominador que es 10, entonces va a ser la mitad de 2, 1, y la mitad de 10, 5, un quinto. Vamos a sumar 3 veces un décimo más un décimo más un décimo, va a ser 3 décimos. Vamos a sumar 4 veces un décimo más un décimo más un décimo más un décimo más un décimo, va a ser 4 sobre 10 décimos. Entonces la mitad de 4 es 2 y la mitad de 10 es 5, va a ser 2 quintos, y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, entendiendo lo que precisamente son las fracciones, entendiendo que una fracción no es más que fraccionar una unidad en varias unidades, ¿correcto? Cada una de esas unidades significa una parte de esa unidad en global, ¿correcto? Entonces vamos ahora a trabajar con operaciones, con quebrados o con fracciones. Vamos con de la parte más elemental, que son operaciones operaciones de resta, operaciones de suma y resta de fracciones, de suma y resta de fracciones. Vamos a empezar con suma de fracciones. ¿Qué significa sumar fracciones? Significa sumar aritméticamente una fracción, ¿no es verdad? Entonces vamos a sumar un tercio más un medio. ¿Cómo sumamos un tercio más un medio? Nosotros colocamos el signo de la igualdad, colocamos una raya y vamos a sacar un común denominador entre 3 y 2. 3 y 2. Y no es más que multiplicar 3 por 2 para encontrar un común denominador. 3 por 2 son 6. ¿Correcto? Ahora, este 6 lo dividimos entre este número y multiplicamos por el número de arriba. Dividimos por el denominador y multiplicamos por el numerador. Entonces, 6 dividido entre 3 de a 2. Ese 2 lo multiplicamos por el número de arriba. 2 por 1, 2. ¿Correcto? 6 dividido entre 2 da 3. 3 por 1, 3. Ahora sumamos. 2 más 3 son 5 dividido entre 6. 5 dividido entre 6. Lo mismo hacemos acá. Quiero sumar 2 tercios más un cuarto. Entonces, común denominador 3 por 4, 12. 12 dividido entre 3 da 4. 4 por 2 son 8. 12 dividido entre 4 da 3. 3 por 1 son 3. 8 y 3 son 11 dividido entre 12. Sería el resultado de sumar 2 tercios más un cuarto. Lo mismo acá. 3 quintos más 2 tercios va a ser mínimo común. Va a ser 5 por 3 son 15. 15 dividido entre 5 da 3. 3 por 3 son 9. 15 dividido entre 3 da 15 dividido entre 3 da 5 por 2, 10. Aquí entonces sería 9 más 10 serían 19 dividido entre 15, que sería la suma de 3 quintos más 2 tercios. ¿Correcto? Ahora, eso sería respecto a la suma. Respecto a la resta, no es más que restar un medio más un tercio, lo mismo. Mínimo, un común denominador, 2 por 3 son 6. El común denominador es un número que divide a los dos. 6 dividido entre 2 da 3. 3 por 1 son 3. 6 dividido entre 3 da 2. 2 por 1 se multiplica por el número de arriba. 2 por 1, 2 va a ser 3 menos 2 va a ser 1. Por consiguiente, el resultado va a ser un sexto. Acá, 3 mínimo común va a ser 12. 12 dividido entre 3 de a 4. 4 por 2, 8. Menos, ya no es más, se coloca el signo menos. 12 dividido entre 4 a 3, ese número se multiplica por el número del denominador. 3 por 1, 3, 8 menos 3 son 5, 5 sobre 12. Ahora nos encontramos acá con una particularidad donde el resultado nos sale negativo. ¿Cuándo es eso? Cuando el número que estamos restando es superior al número, cuando el número que estamos por restar es superior al número que vamos a restar, ¿correcto? Entonces tenemos 5 por 3 son 15. En este quedaría el común denominador, sería 15 dividido entre 5 da 3. 3 por 3 son 9. 15 dividido entre 3 da 5. 5 por 2 son 10. Entonces aquí fíjense ustedes que el 9 sería más 9 menos 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer una diferencia. 9 menos 10 va a ser menos 1. Porque el 10 es superior al 9. El 10 negativo es superior al 9 positivo. Entonces va a ser menos 1 quinto. Menos 1 sobre 15avo va a ser el resultado. ¿Correcto? En esta recta de acá tenemos 2 tercios menos 3 quintos. Entonces va a ser 15 mínimo común denominador 3 por 5. ¿Cómo encontramos el común denominador? Multiplicando todo el número 3 por 5, 15.
15 dividido entre 3 da 5. 5 por 2, 10. 15 dividido entre 5 da 3. 3 por 3 son 9. Y acá me sale positivo. Va a ser, porque este número es positivo, es superior a menos 9. 10 menos 9, el resultado es 1 dividido entre 15. Entonces hemos visto nosotros operaciones con fracciones o quebrados comúnmente llamados de suma y resta de fracciones. Muy importante en la formación de los estudiantes que están empezando su escolaridad. Estamos hablando de niños que están en segundo, tercero, cuarto básico, donde empiezan ya a entender los conceptos de la matemática. Lo más importante de la matemática es entenderla, no tanto operarla, porque cuando uno la opera de una manera numérica, muchas veces no le presta atención o no le entiende a profundidad lo que significa. Entonces, un quebrado, una fracción no es más que fraccionarse, significa dividir en varias partes iguales un todo. En este caso estamos hablando de un todo, de una unidad. Eso para reforzar, para dar un apoyo a los estudiantes que cursan tercero y cuarto básico. Esto lo hago porque tengo un hijo, precisamente mi hijo Joaquín Adolfo, que está cursando el tercero básico en un colegio de la capital cruceña. Muchas gracias por su atención.